Muy buenas a todos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Culé. Finalmente, después de básicamente 2 semanas de parón de selecciones, después de ese empate tan agrio en Vallecas, el Barça vuelve y gana 6-0 contra el Valencia en el estadio Johan Cruyff. Hay que acotar también, primer partido de local en esta temporada. Voy a tratar de ser algo más breve de lo que soy usualmente en otros videos. Lo primero es que desde el comienzo ya hay mucho que decir, ¿no? Porque en primer lugar Lamine Yamal estaba lesionado, era baja, junto a Frenkie de Jong, de hecho, que bueno, con el caso de Lamine Yamal en particular hay una especie de riña, ¿no? Entre el Barça por las declaraciones de Flick y la Real Federación Española de Fútbol, que pues andan en ese tira y afloja de no sabíamos, que estaba lesionado, que estaba tocado, que jugaba, que no jugaba, bueno, en fin. El caso es que Lamine Yamal estaba lesionado para el día de hoy y Frenkie de Jong era baja también, y ya esto condicionó a Flick para elaborar un 11, ¿no? A esto hay que sumarle el hecho de que aparentemente Rafinha llegó tarde a la activación previa al partido y Flick por eso pues lo castigó haciendo que empezara el partido en la banca, ¿no? Entonces el 11 fue Joan García, que hay que acotar que hoy, a pesar de que no tuvo mucho trabajo con los guantes, como es lo ideal, con el pie estuvo sublime. En el lateral izquierdo, Gerard Martín, esto a causa de que Valde durante el parón de selecciones también se lesionó, aparentemente son como unas 3 semanas de baja, ya cumplió una, me parece. Y bueno, en la línea central, Eric García y Pau Cubarsí, que pienso yo que van a terminar siendo la base central del Barça de aquí en adelante, con la variante más clara Christensen y Araujo a un papel ya tercero, mejor dicho, en vez de secundario, terciario. Y en el lateral derecho, Jules Koundé, que hoy hizo un buen partido, me parece que ya se despertó, porque recordemos que no había sido titular sino hasta la jornada pasada y había hecho un partido más o menos, ¿no? En ese lugar estaba jugando, era Eric García, y hoy lo pusieron de central. Y bueno, yo creo que con la excepción de Gerard Martín, que también hizo un buen partido, va a ser esa la línea defensiva titular, ¿no? Probablemente veamos a Valde, Eric, Cubarsí y Koundé. Una muy técnica y bastante resolutiva, que tiene bastante cerebro, digamos, ¿no? Especialmente, y técnica. Luego en el medio campo tuvimos en el doble pivote a Casado y a Pedri. Recordemos, Frenkie de Jong era baja y para este partido volvió Marc Bernal, que vio unos minutos al final, le dio una asistencia a Lewandowski, y honestamente me alegra mucho que volviese este jugador, porque a pesar de que casualmente también el año pasado se lesionó justamente en Vallecas, que fue la jornada anterior en la que estuvimos, había hecho unos buenos partidos, había hecho unos muy buenos minutos. Yo me acuerdo de esa pretemporada, estaba dando la impresión de ser ese pivote todoterreno que el Barça estaba buscando. Muy joven, apenas tiene 18 años, es el jugador más alto del plantel. Me parecía que era capaz de abarcar todo el mediocampo, y bueno, eso es muy difícil de encontrar hoy en día. Hay que decir, un centrocampista que te abarque todo el centro del campo, toda la base, es muy difícil de encontrar, y yo creo que eso lo puede hacer Marc Bernal. Pero bueno, el caso es que hoy vio unos minutos al final. Hoy fue Casado con Pedri, ambos de buen partido. De nuevo, resaltar la capacidad que tiene, la calidad que tiene Marc Casado para ir al suelo y recuperar balones. Es una verdadera piraña, que así es como lo llamaban al comienzo de la temporada pasada. De media punta, Flick se decantó por Fermín, a pesar de que, bueno, estaba poniendo más a Dani Olmo, aunque Dani Olmo no ha tenido unos buenos minutos. Entonces era una apuesta lógica ir por Fermín, quien hizo, pues, bueno, un partido espectacular, hizo un partido tremendo. Termina con 2 goles y con muy buenas sensaciones. Estaba colaborando mucho con Pedri, estaba ayudando en la construcción, en la aceleración, estaba buscando el remate. Y bueno, un partido impresionante. Creo que terminó siendo el MVP del partido, de hecho,
el gran Fermín, de quien me alegra verlo reaccionar, porque desde ese Gamper majestuoso que hizo, pues había quedado un poco como relegado, ¿no? Había quedado como un poco en las sombras, tanto por rendimiento como por oportunidades, como que no se había encontrado, y hoy es todo lo opuesto, ¿no? Hoy sí se encontró, hoy sí fue su partido. Creo que en esto ayudó mucho el hecho de que nos tocase el Valencia, quien debo admitir que pensé que iba a dar una mejor presentación, pensé que se iba a plantar mejor en el partido, pensé que iba a ser una encerrona mucho más, digamos, pronunciada, ¿no? Que no iba a dejar tantos espacios, y al principio sí tuvo una buena resistencia, pero el Barça igualmente llegaba, encontraba los espacios, y bueno, todo eso conjugó a que el Barça hiciera un partido en esencia perfecto, arco en cero, pocas llegadas del rival, muy buena circulación, buena construcción, todos muy entonados, todos muy concentrados, perfecto. Y en la delantera, pues bueno, es aquí donde tenía como mis mayores dudas antes de que comenzara el partido, porque no iba a estar Yamal, y Rafinha pues iba a empezar desde el banco. Entonces le dio su primera titularidad a Rooney, le dio la titularidad que ya tenía a Ferran Torres, y en el extremo izquierdo pues a Marcus Rashford. Me pareció que Rooney estuvo bien, me pareció que Rooney estuvo bastante participativo, no se escondía, estaba a la altura técnica de los controles y de los pases de los compañeros. Me parece que va a ser un jugador de equipo que puede aportar cosas. Creo que también estaba como un poco osado, ¿no? En el buen sentido de buscar la profundidad, de buscar los últimos metros, de incluso patear desde un poco lejos, lo cual está bastante bien. Eso es algo que a veces se le pide a los extremos, y como alternativa a Lamine Yamal para partidos de rotación o de últimos minutos, yo creo que está bastante sólido. Ferran Torres hizo para mí un partidazo. Obviamente pudo haber hecho un poco más, pudo haber incluso convertido al menos unos 2 goles, porque tuvo las oportunidades. Tuvo una que la quiso picar, y creo que el portero del Valencia como que la toca un poquito, no sé, pero se va muy alta. Y en el segundo tiempo tiene una jugada donde como que el balón le queda muy encima, y tiene que rematar como cayéndose, y pega en el poste. Pero más allá de eso, muy participativo, ayudando a extender jugadas. Le hace una asistencia a Fermín exquisita en el primer gol, que Fermín define excelente, pero Ferran le hace un pase increíble de primeras a raíz de un gran balón que pone Cubarsí. Entonces me pareció que todos estuvieron muy bien. Rashford, por otro lado, me parece que tiene que mejorar un poco sus decisiones. Es un jugador muy potente físicamente, eso ya lo sabíamos. Es un jugador muy difícil de ganarle duelos. Es un jugador que de la nada puede regatear y se saca a 4 jugadores, pero está casualmente como estaba Dembélé, ¿no? Cuando jugaba en el Barça, que hacía muy buenas jugadas, era un jugador físicamente superdotado en ciertos aspectos, y cuando tenía que hacer el paso, pegarle, decidía mal. Eso es lo que creo que le está pasando un poco a Rashford. Además, hay que recordar que no ha tenido como el mejor contexto de partidos para sacar a relucir sus virtudes. Hoy creo que estuvo mejor, en general el equipo estuvo muy bien, y creo que lo que le hace falta es sencillamente irse fogueando, ir jugando un poco más, irse adaptando, y bueno, claro, si el Barcelona está jugando así colectivamente, pues se va a ver claramente beneficiado. Ahora, por supuesto, de nuevo hay que hablar del Valencia, que creo que, digamos, nos ayudó mucho, aunque suene un poco feo, nos ayudó mucho que nos tocase por lo menos esta versión del Valencia. No sé si vayan a jugar así toda la temporada, pero nos tocó esta versión del Valencia bastante beneficiosa para nosotros de cara a lo que se viene y de donde se venía. Porque Barcelona venía de 3 partidos. Bueno, el primero, un primer tiempo muy bueno, pero que ya se empezó a difuminar, de una segunda jornada en la que tuvo que sacar obligadamente lo mejor de su juego en la segunda parte en el campo del Levante, y de una última jornada en Vallecas, que bueno, sabemos cómo fue, ¿no? Entonces el Barça como que todavía no había tenido su juego perfecto, su juego de 11 contra 11, donde sacase a relucir todas sus virtudes, digamos, donde pudiese realmente imponer su juego de principio a fin,
y casualmente hoy fue ese día, el Barça jugó muy bien. Antes del partido yo tenía mis dudas de, bueno, ahora que va a salir con este 11 que es genuinamente extraño para lo que venía sacando el Barça, pues que vamos a ver qué tanto le va a costar al Barça sin Yamal, porque recordemos que Yamal ha tenido muchas participaciones de gol en estos primeros partidos que ha tenido en la temporada, y bueno, en fin, que es un jugador que estaba teniendo mucho peso en la finalización de las jugadas, en general todo el juego se estaba volcando a su persona. Estaba pensando en, bueno, qué tanto le va a pesar al Barça la ausencia de Yamal, porque bueno, no solamente es de los últimos partidos, en general, si se ponen a revisar toda la temporada pasada, van a ver que de hecho con Lamine Yamal se perdió pocos partidos, realmente. Se perdieron pocos partidos y en los que estuvo, pues se ganó mayoritariamente. Entonces, se van a dar cuenta de eso y por eso es una presencia tan importante, ¿no? Ese dato lo demuestra. Entonces yo estaba pensando qué tanto va a pesar la ausencia de Lamine Yamal y qué tanta pizarra iba a tener Flick, digamos, para hacer que el colectivo funcionase de la mejor manera sin esa pieza tan importante y sin Rafinha, además. Era una prueba para ver realmente qué tan bien iba a estar el colectivo. Y todos son buenas noticias, afortunadamente. Me parece que es un equipo que demostró que el sistema funciona cuando se aplica bien, más allá del rival. Me parece que hubo una buena intensidad, hubo inteligencia, hubo buena asociación, hubo una buena presión, cosa que es importantísima, buena defensa, en fin, me pareció un partido muy redondo del Barça y que hay que aplaudirles por eso, y da por lo menos ese espacio para ser bastante optimista de que lo que vimos en los primeros partidos era sencillamente un espejismo, ¿no? Un Barça que todavía se estaba como asentando en la temporada, a pesar de que había tenido un buen inicio de pretemporada, a pesar de que había tenido un buen Gamper. Como que cuando empiezan los partidos oficiales, pues obviamente crece un poco la exigencia y tal vez el Barça no se había, digamos, acoplado a eso. Entonces podemos pensar que, bueno, tal vez fue un espejismo, tal vez fue sencillamente una pequeña rachita un poquito floja, que bueno, terminará siendo anecdótica al final de temporada. Y bueno, sencillamente ser optimistas en general. Y de nuevo, en qué buen momento cae este partido, porque el jueves de la próxima semana tenemos que ir a St. James Park, que para quien no sepa es el estadio del Newcastle. Va a ser el primer partido de Champions de la temporada, un partido muy importante porque va a ser una fase de grupos relativamente exigente y bueno, necesitamos la victoria sí o sí, porque luego va a tocar recibir al PSG y esos pues son un poco más complicados, ¿no? Además, creo que el Barcelona necesita dar una buena imagen en un estadio Premier, no porque la Premier sea, digamos, la última Coca-Cola del desierto, como quien dice, sino que obviamente es un entorno muy especial, es un entorno bastante exigente también, y creo que el Barça necesita, con estos jugadores tan jóvenes, vivir un poco de esas experiencias, viajar y dar, en fin, una buena presentación, de la cual creo que es completamente capaz con la gran camada de jugadores que tiene. Además creo que Lamine Yamal va a volver a ese partido. Creo que Frenkie de Jong también tiene muchas opciones de volver a ese partido. Valde sí va a ser duda hasta el partido contra el PSG. Y bueno, es importante haber tenido este partido donde nos hinchamos a goles, a un buen funcionamiento colectivo y a una revitalización de la confianza, ¿no? Por cierto, hay que decir que hubo un triplete de dobletes. Fermín hizo 2, Lewandowski hizo 2, Rafinha hizo 2. Y sí, Lewandowski y Rafinha ambos entraron de recambio en el segundo tiempo y ambos se fueron con 2 goles cada uno. Rafinha me pareció que fue una entrada probablemente la más importante. Entró y inmediatamente el Barça lo sintió esa profundidad, esa verticalidad, esa efectividad sobre todo para finalizar jugadas. De hecho se pudo haber ido con un hat-trick, pero bueno, en la tercera oportunidad que tuvo de convertir como que le pegó muy mal. Pero Rafinha es un genuino tiburón para buscar el gol en el área. Por cierto, que el primer gol de Rafinha vino de un pase
sensacional de Rashford, que es un balón muy difícil de defender. También los del Valencia como que se confunden un poco en esa jugada, pero bueno, Rafinha la pesca y fue una jugada espectacular. En general el Barça estuvo colectivamente muy bien, muy asociativo sobre todo, lo cual es bastante bueno. Aunque tuvo sus ciertos momentos como de imprecisión un poquito en el pase, pero había tanto dominio que realmente el Barça no se sintió perjudicado por eso. Me pareció que sobre todo Eric García hizo un partido espectacular, estuvo muy atento, estuvo muy bien con el pie, en duelos también perfecto en general. Que si nos ponemos a hablar del uno por uno, todos estuvieron muy bien. Hay que dársela también a Flick, que a pesar de esas bajas y de esos contratiempos, ha tenido la capacidad de plantar el equipo muy bien el día de hoy en el partido. Y pues ya lo que queda es ver realmente si el Barça va a ser capaz de mantener ese nivel, si no va a ser un espejismo dentro de otro espejismo y el Barça sí va a ser capaz de seguir jugando de esta manera, incluso cuando vuelvan las otras piezas como Valde, como Frenkie, como Yamal, lo cual uno pensaría que sí, porque son jugadores de más calidad que la que por ejemplo hoy estaba jugando en el campo, ¿no? Entonces yo creo que todo es optimismo de momento. Creo que el Barça se permite respirar un poco, digamos, aliviarse un poco de cualquier duda en el juego y de como aclararse, ¿no? Como de disipar algunas dudas y ver que todavía se puede hacer algo excelente. Bueno, en esencia no cambia nada a lo que se decía al principio de temporada. De nuevo, era algo muy corregible lo que estaba pasando, era algo muy... eso, que podíamos evitar que creciera, y si Flick es capaz de eso, pues el Barça va a estar en la línea de nuevo competir al 100% todos los títulos, igual que la temporada pasada. Pero de nuevo, veremos, cada partido es un mundo. Hoy nos tocó afortunadamente un rival que realmente no dio la talla. Y bueno, sencillamente el Barça estuvo a un nivel superlativo. Ya quiero verlos el jueves cuando jueguen contra el Newcastle. Necesitamos todos que el Barça tenga un buen comienzo en Champions, que empiece a sumar puntos, que empiece a perfilarse mucho más en Liga, porque el Real Madrid pues ya había ganado su partido ayer en Anoeta y pues bueno, ya nos lleva 2 puntos de ventaja. No es mucho, por supuesto, de nuevo queda Liga, pero no podemos permitir que el Real Madrid se vaya alejando más, ¿no? Tenemos que mantenernos en esta línea de seguir recortando puntos e incluso superarlos, porque de nuevo son 2 puntos de ventaja. Con un empate o con una derrota que tengan y una victoria del Barça, ya estaríamos superándolos. Entonces, de nuevo, muy bien todo. No creo que haya que acotar nada más en particular. Bueno, Lewandowski podemos decir que estuvo muy bien también en lo poco que pudo hacer. También vio unos minutos al final Dani Olmo. Y bueno, creo que ya está bastante claro qué rol va a tener Lewandowski esta temporada, ¿no? Va a tener ese rol de jugador de partidos tal vez importantes. Digamos que Flick va a preferir tener a Lewandowski en su máximo poder en partidos como por ejemplo el del jueves. Por eso tal vez hoy tampoco jugó muchos minutos, sino como los necesarios para que se entonase un poco. Creo que Lewandowski va a ser el titular en esos partidos de clásicos, de Champions, de copas. Y bueno, recordemos que de hecho ya Lewandowski confirmó, si mal no recuerdo, que esta va a ser su última temporada en el Barça, no va a tener renovación. Entonces esperemos que rinda de la mejor de las maneras. Además yo creo que él mismo ya entendió su rol en este Barça. Y bueno, Ferran también ha estado a un nivel espectacular, ha estado muy productivo en todos los partidos de liga y creo que eso le cae muy bien al equipo. Y nada, yo creo que ya finalmente no se puede acotar más nada. Ya queda es ver cómo va a llegar el Barça el jueves. Veremos qué noticias van saliendo de aquella. Y bueno amigos, de nuevo les recuerdo que voy a dejar en la descripción un link a mi página de Facebook, donde a veces me tomo la molestia de decir algunas reflexiones sobre el partido. Y bueno, suscríbanse si les gustó, denle like, por favor coméntenme, que nada me gustaría más que hablar con ustedes. Y nos veremos en la próxima.